Amén. Bueno, bienvenidos todos a la fiesta del domingo, de la fiesta de la casa cada domingo. Si pueden subirme el volumen un poquito más para que me oigan con voz de hombre. Amén. Bueno, dale un abrazo al que está a tu lado, dale un beso al que está a tu lado. Dile qué bendición es poder verte. Qué bendición es acompañarte aquí, que tú me acompañes en esta fiesta para el Señor. Ok, pero yo no sé cómo ustedes se pueden dar un abrazo sentados así, no sé. Porque un abrazo sentado no es un abrazo. Bueno, llegamos. Estuvimos en Colombia una semana, 7 días. Fue una bendición tremenda esa convención. ¿Cuántos pudieron verla a través de los medios? ¿Cuántos se conectaron en alguna vez, en algún mensaje escucharon de la convención? Amén. Bueno, veo muchas manos levantadas. Gloria a Dios. Entonces, estaba impresionado por el mover del Espíritu Santo en las naciones de la tierra. No solamente en Bogotá y Colombia, en las naciones de la tierra que estaban allí representadas, impresionado por el impacto del Señor en cada nación, en cada país. Hubo una parejita de pastores jóvenes de Brasil y así sencillamente se presentaron ellos para saludar al público y presentar un video que tenían de un bautismo que hicieron en la playa de 5,000 personas en este año. O sea, en esa ocasión, porque en este año ellos han bautizado 15,000 personas. Digo, es increíble cómo Dios se está moviendo en Alemania, en Rusia, en Francia, en países de África, en países de Oceanía. En esos países orientales, Dios se está moviendo de una forma tremenda. Y en México, Canadá, Estados Unidos, Suramérica, hay un crecer tremendo de la visión y hay una manifestación poderosa del Espíritu Santo para salvar almas en todas las naciones. Y yo creo que Puerto Rico está en el plan de Dios. ¿Cuántos piensan que Puerto Rico está en el plan de Dios? Si lo crees, dale ese aplauso al Señor, como diciéndole: Señor, yo lo creo, que también estamos en la agenda del Señor. Amén. Hoy quisiera invitar, voy a poner 2 sillitas por acá, quiero que me pongan 2 sillas acá, los sugieres. Voy a invitar a un hermano ahorita, pónganme las sillas primero. Y quiero traerles el tema de los planes de Dios contigo. Los planes de Dios contigo. Ahora lo voy a decir tiempo de presente, los planes que Dios tiene conmigo. Los planes que Dios tiene conmigo, primera persona singular. Los planes que Dios tiene conmigo. Díganlo, los planes que Dios tiene conmigo. Y creo que ya hoy domingo, en la mañana, usted ha recibido una de las mejores noticias que puedas recibir en toda la semana. Dios tiene planes contigo. Amén. Ahora vamos a buscar en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11.
Jeremías 29, verso 11. Es un pasaje que ya ustedes hasta de memoria lo saben. Lo han oído muchas veces, hemos predicado ese verso, pero hoy vamos a volver a hablar sobre lo que piensa Dios, lo que siente Dios, el plan que tiene Dios para nosotros. Usted podrá pensar, ¿acaso Dios se acuerda de mí? ¿Acaso Dios me tiene en su pensamiento? Dios tendrá muchas cosas en que pensar y que hacer en el mundo, en el planeta. Pero a mí en particular, ¿tendrá algún plan Dios con mi vida? Dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. Planes de bienestar y no de mal. Planes de bienestar y no de mal. Oiga bien, Dios tiene planes de bienestar para tu vida, no de mal, como algunos piensan, para darles porvenir o futuro y esperanza. Para darles porvenir y esperanza. Es decir, tú y yo tenemos un futuro, un porvenir y una esperanza en Jesucristo. Dios tiene planes para ti, para mañana. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene planes para cada uno de nosotros en el tiempo que viene. La gente piensa en las cosas negativas que pasan en el mundo. La gente piensa en los rumores de guerra. La gente piensa en los conflictos que se han levantado últimamente con las decisiones de Donald Trump. La gente piensa en las cosas malas que pasan en tu vecindario o en tu país. Pero ¿por qué mejor no pensamos en eso que dice Dios ahí? Porque la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y para siempre. La palabra de Dios nos dice aquí que Él tiene planes acerca de ustedes y dice que tiene planes de bienestar, de bendición, planes buenos, no de mal, para darte a ti, para darme a mí un futuro y una esperanza. Amén. Hay quien dice que de esperanza vive el cautivo. Nosotros somos libres por medio de Jesucristo, no estamos cautivos. Amén. Y esa esperanza es verdadera. Y la Biblia dice que el que espera en Él no será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, tú no eres un accidente ni una casualidad. ¿Saben que hay personas que dicen, yo estoy aquí por casualidad? Yo estoy aquí por accidente. Que mi mamá, pues, y mi papá no se proponían tener hijos, pero de momento ella apareció embarazada. Y a veces los padres dicen, yo no esperaba este embarazo, yo no esperaba este tiempo, y como que se incomodan un poco, como que los planes que ellos tenían se le alteran, pero son los planes de Dios, porque una criatura que se gesta en un vientre es un plan de Dios, y ya Dios tiene planes para esa criatura. Así que no eres un accidente, no eres una casualidad. No hay hijos ilegítimos para Dios. Para Dios todos somos hijos amados. No eres ilegítimo. El segundo día más importante de tu vida
El primer día más importante de tu vida es nacer. Naciste. Y el segundo día más importante de tu vida no es casarte, no es tener trabajo, no es alcanzar el diploma. El segundo día más importante de tu vida es descubrir el propósito que Dios tiene contigo. El día que tú descubras que Dios tiene un plan contigo y quiera Dios en esta mañana que hoy sea el día, el segundo día más importante de tu vida. Que tú puedes decir, yo no había conocido ese verso de la Biblia, yo no sabía que Dios tenía un plan para mí, pero hoy lo sabes. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿por qué existo? Algunos se preguntan, ¿por qué existo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cómo es posible que aún yo esté respirando sin que Dios haya acabado con mi vida? Porque el hombre, de continuo, su corazón es hacer lo malo. Piensa en hacer lo malo. Se levanta fabricando cosas negativas, planes negativos, atentados contra sí mismos. O sea, el hombre en su condición de pecado piensa que es malo, que está mal y que todo lo que hace tiene que ser malo también. Entonces no piensa que Dios pueda mantenerlo con vida. ¿Cómo yo estoy aquí? Realmente como fuimos nosotros con Dios, nuestra vida pasada fue terrible, como para decir, ¿por qué estoy vivo? Sencillamente Dios lo quiso. Amén. Así que, ¿merezco estar vivo? Esa pregunta se la contestan ustedes. ¿Merezco estar vivo? Entonces, ¿qué hago acá en la tierra? Si la respuesta tuya es no. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá en la tierra? ¿Por qué estoy respirando? Ahora, quiero decirles algo. Dios nunca ha creado nada sin un propósito. Dios tiene propósitos para todos. Yo decía, meditando los otros días, decía, Señor, hay animalitos que ¿por qué ellos no están en la tierra? ¿Por qué las cucarachas existen? ¿Por qué existen los mosquitos? Y cuando yo era chiquito que me picaron tantas avispas buscando guayaba, ¿por qué existen las avispas? Pero Dios me hizo pensar. Yo dije, Señor, pero la abeja es tan importante. La abeja es tan pequeña, apenas dura 40 días. No saben los científicos por qué la abeja vuela, porque ella es redonda y las alitas son pequeñas. Tú sabes, la aerodinámica de la abeja no la entienden los científicos. Pero apenas dura 40 días y en 40 días se pasa trabajando todos los días para producir una cucharadita de miel. Y luego de eso muere. Pero ella no come miel, no se alimenta de miel. Es el único animal en la tierra que produce algo para el hombre. Lo que produce es para el hombre. Y toda la vida trabaja produciendo miel. Y las abejas son necesarias, polinizan. Sin abejas no existiría la comida. Se acabaría la flora. ¿Me entienden? Y dice, Señor, pero ¿y la avispa? Tan molestosa que es. Pero la avispa también poliniza. También es necesaria tenerla. Y Dios me dijo más. ¿A ti te gusta el higo? A mí me encantan los higos. Después hay una avispita
Hay una avispita, eso lo he leído, pero como que lo recordaba. Hay una avispita, una clase de avispa que poliniza la flor de la higuera. Y esa flor se convierte en un fruto. Por eso dicen que el higo no es una fruta, que es una flor que se va formando sus pétalos y se endurece todo. Y el asunto es que la avispa muere ahí adentro. No sale de ahí. Es la que causa que se forme el higo. Así que muchas veces tú te has comido un higo y te has comido una avispita. No la ves porque se desintegró en el proceso. Pero buen provecho. Entonces, tiene una función. Ahora yo amo las avispas, lo único que no me le acerco. Ellas polinizan, una en particular, a los higos. Dios no creó nada sin propósito, no. Todavía estoy tratando de descubrir cuál es el propósito de la cucaracha. Si ustedes lo saben, me lo dicen. ¿Quién sabe? En ellas está la cura para el cáncer. Pero Dios nunca creó nada sin un propósito. Amén. Todo tiene un propósito. Todo en la vida. Amén. Así que, ¿y qué con el hombre? Dios tiene planes con nosotros. Dios tiene grandes planes con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante porque esto no se trata de nosotros, se trata de Dios que tuvo misericordia de nosotros. Que Él tenga un plan, que Él tenga un diseño para nuestra vida, de hacernos bien, de hacernos felices, de darnos bendición, de darnos provisión, de darnos protección. Si Él tiene ese plan, no es asunto nuestro, es asunto de Dios. Dios lo quiso así. ¿Cuántos dicen amén? Fue el plan de Dios desde un principio. Ahora dice aquí en Efesios 3:20 y 21. Efesios 3:20 y 21. Dice la Nueva Versión Internacional: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Oyeron bien ese verso? Porque Dios da más abundantemente de lo que yo puedo pedir, de lo que tú puedes pedir, de lo que tú puedes entender, de lo que tú puedes imaginar. Dios da más abundantemente. En otras palabras, yo me quedo corto al pedirle a Dios. Yo me quedo corto en pensar las bendiciones de Dios. Mi mente no alcanza a abarcar toda la grandeza del plan de bendición que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Son buenas noticias o no? Vuelvo y pregunto, ¿son buenas noticias o no? ¿O que usted escucha mejores noticias en la televisión? No depende de ti, no depende de mí. Que si soy buena gente, que si hago buenas obras, que si ofrendo, que si le hablo a la gente. No depende de eso. No depende de mi oración, no depende de mi ayuno, no depende de lo buena gente que yo sea con la gente o con Dios. Depende de Dios exclusivamente. No hay nada en mí que me pueda decir yo merezco esto. No. Todo es Dios. Es por la misericordia
de nuestro Dios en Cristo Jesús. Dice, por el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es ese poder que actúa en nosotros? Es el Espíritu Santo que Él nos dio. Y ese Espíritu Santo está actuando poderosamente en ti. La Biblia dice que cuando Dios creó toda la creación, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, cuando Dios estaba creándolo todo, el Espíritu Santo se movía, como que estaba empollando algo, como que Él mismo estaba ayudando a producir esa creación. El poder del Espíritu Santo, y Jesús era la palabra. Amén, lo dice 1 Juan capítulo 1. Entonces, en Cristo Jesús podemos descubrir para qué nacemos, por qué somos, por qué vivimos. Ahora vean lo que dice Colosenses 1, 18, 16, en la Nueva Versión Internacional. Colosenses 1, 16 dice, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. ¿Por medio de quién? De Él, de Cristo. Dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, sean principados o autoridades. Habla de ángeles y la jerarquía celestial. Todo ha sido creado por medio de Él, de Jesús y para Jesús. Ahora dice también Efesios 1:11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de ¿qué? De su voluntad. Fue el designio de su deseo. En otras palabras, en palabras domingueras, porque le dio la gana. ¿Y por qué Dios es tan bueno? Porque le da la gana. ¿Y por qué Dios tiene tanta misericordia? Porque le da la gana. ¿Y por qué Dios me quiere bendecir a mí más de lo que yo pido y más de lo que yo pienso? Porque a Él le da la gana. No hay otra. ¿Me entendieron? Lo que pasa es que la Biblia te lo muestra. El designio de su voluntad, de su deseo. Porque le dio la gana. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Y toda la naturaleza de Dios habla del amor. Todo lo que Dios hace por el hombre es por amor al hombre. Todo lo que Dios creó es por amor al hombre. Dios creó al hombre, dice, para Él. Tú y yo fuimos una creación elaborada perfectamente. ¿Para quién? Para Jesús. Así que el propósito de Dios para tu vida es grande. Diga, Dios tiene un propósito para mi vida grande. Por favor, díganselo a sí mismos. Predíquense ustedes esta palabra, la necesitan. Dios tiene un propósito para mi vida y es grande. Y ustedes lo dicen como si no lo estuvieran creyendo. Me molesta eso. Ustedes deben decir, Dios tiene un propósito para mi vida y es grande. Se los estoy diciendo desde que empecé el mensaje. Ustedes deberían saltar de la silla y brincar y gritar y darle gracias a Dios, porque no eres lo que el mundo piensa, no eres lo que tu familia pensaba, no eres lo que tus maestros decían. Tú eres el plan de Dios. Tú eres la bendición de Dios. Perdonen que lloro por los ojos y lloro por la nariz también.
Dice que fuimos hechos herederos. Tú y yo herederos. Dice, pero si mi padre no me dejó nada. Es más, yo no sé ni quién es el viejo mío. Yo no sé ni quién es él. Yo no tengo herencia. Pues yo quiero decirte que si tu papá nunca te dejó una herencia, ni tu mamá, ni siquiera tu tía Rufina te dejó una herencia, nadie te dejó una herencia. La Biblia dice que en Cristo Jesús tú y yo fuimos creados y que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos herederos y coherederos con Cristo. Así que tú eres un heredero de bendición. Tú eres un heredero de cosas grandes. Tú dirás, bueno, cuando me muera allá en el cielo, calles de oro, mares de cristal, una cosa maravillosa, flores que tienen otros colores. Ok, eso tú ni siquiera alcanzas a comprender lo que hay allá arriba. Nadie puede alcanzar a entender las cosas que Dios ha creado. Dice que no han subido al corazón del hombre. Dice que no han subido al corazón del hombre. Dice que no han entrado en el pensamiento, dice la Biblia, que ni siquiera lo puede pensar, imaginar. Las cosas que Dios ha creado en el cielo, para ti y para mí. Pero oigan, cuando dice que tú eres heredero, está diciendo que ahora empieza tu herencia en Cristo Jesús. Tú empiezas a darle download a todas las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Cuántos lo creen? Ahora Dios dice, baja la bendición para ti. Baja todo lo que yo he creado bueno para tu vida. Todos mis planes buenos son para ahora, no son para después. Después sí están. Pero Dios empieza desde el momento en que tú dices, Señor, entra a mi corazón. Mi vida te pertenece de aquí en adelante. Tómala en tus manos. Perdona mis pecados, límpiame y Señor, quiero caminar agarradito contigo. Ahí empiezan las bendiciones. Ahí. Amén. Más hay gente que antes de conocer a Jesucristo ya disfrutan de unas ciertas bendiciones y no lo saben. ¿Acaso la voz que tenía Pavarotti se la regaló papá o se la regaló un vecino? ¿O se la regaló un cantante? Se la regaló Dios. Son dones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los talentos que la gente tiene. ¿Acaso la habilidad de Michael Jordan fue porque él se entrenó, porque él se disciplinó? Y eso también, pero esa habilidad se la dio Dios. Ahora queda de nosotros el decirle, Dios, todo viene de ti. Y yo tengo que devolverte esto. Yo tengo que emplear bien esto. Amén. Bueno, seguimos ahorita en este tema. Pero yo quisiera llamar a Omar que venga por acá. Vamos a cambiar la silla más adelante, por aquí. Ok. Estábamos en Colombia, en un hotel allí en Colombia. Estábamos en otro hotel, no el que tú siempre sabes que estamos. Dios te bendiga, Omar. Y Lorimar y yo dijimos, bueno, vamos solos para Colombia. Nadie nos ha acompañado. Nadie acompañó nuestros sentimientos. No me estoy quejando. El año que viene van muchos. Óiganme. Y estábamos en ese hotel que es nuevo. Nosotros nunca nos habíamos quedado en ese hotel. Y estaba yo en el baño. Cuando Glorimar me toca la puerta, me dice, eso fue el miércoles, ¿verdad? El miércoles. ¿Se oye? Dale volumen al micrófono. Préndelo acá. Yo tampoco. Ahora. Aló. Dios le bendiga.
Lo demás me toca la puerta del baño. Negro, negro. Sal. ¿Sabe quién está aquí? Omar. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿De qué tú hablas? Omar, nosotros fuimos domingo. Omar se fue el miércoles, nunca me dijo nada que iba a ir para allá. Entonces apareció en el hotel de nosotros. Pero ese es el testimonio. Y cómo él apareció en un hotel. La ciudad de Bogotá tiene cerca de 2.000 hoteles. ¿Cómo él dio con ese hotel? Cuéntanos, Omar, ¿cómo fue que tú sentiste esa inquietud de ir a la convención un miércoles? Bueno, lo primero fue que el domingo el pastor me dice que lo lleve al aeropuerto y yo lo llevé. Así que él estaba seguro de que yo no estaba en Colombia, porque yo lo llevé al aeropuerto y él se fue. Entonces el martes por la tarde, durante el día, me llama el pastor Holland y me dice que va solo para Colombia. Y yo tenía 2 citas muy importantes, un amigo de la República Dominicana que me visitaba esa semana y yo no podía ir a Colombia. Y una cita con el dentista, con el cirujano. Pues Holland me llama y me dice que quería que yo lo acompañara y yo le dije, se me va a hacer un poco difícil, pero me quedé pensando en casa después que le colgué y llamo a mi amigo a la República y le dije que si podía suspender 5 o 6 días, venir a Puerto Rico, y me dijo que no había problema, que él cambiaba el pasaje. Y llamé al cirujano y me cambió la cita. Y cuando llamo a Nadia y le digo, Nadia, yo estoy pensando, vale $260 el pasaje. Ya te lo estoy sacando. Pues me voy con Holland al otro día y llegamos por la noche. Entonces Holland iba a quedarse en casa de unos hermanos. Y yo le dije a Holland que a mí me gustaría quedarme, pero no en la casa de los hermanos, porque yo no los conozco y me hubiera gustado quedarme en un hotel. Entonces cuando llegamos a Colombia empezamos a pasar por varios hoteles. O sea, tú le dijiste al taxista, ¿no? O al Uber. Al hermano el que fue a buscar al pastor. A Roland, yo le dije. Que te llevara por distintos hoteles. Por diferentes hoteles. Entonces él me llevó por varios hoteles, pero yo me sentí inseguro porque eran hoteles pequeños y no conozco el país y he escuchado muchas historias que no son muy buenas. Y yo le dije, yo quisiera quedarme en un sitio que fuera más seguro, de que fuera un hotel más grande, aunque haya que pagar más. No es que yo tenga mucho dinero, pero creo que puedo pagar un hotel que sea mejor, porque allá los hoteles son muy económicos. Pues seguimos pasando y vimos un Hyatt y Holland dice, mira, esos Hyatt Place son económicos, son buenos. Y viramos en la cuadra y nos metimos en el hotel. Entonces subimos al segundo piso, hice el check-out, el check-in, y entonces Holland se fue y me dejó en el hotel. Pero yo siempre soy curioso y me gustan los sitios de comer que sean cerca y bajé abajo. Te pregunto, ¿el pastor Rolando no sabía tampoco que estábamos en el hotel? No, él no sabía en qué hotel estaban ustedes. Okay. Nos íbamos a encontrar en la convención y Mayra me dice, no voy a llamar a Glorimar para que le des la sorpresa en la convención, que yo sé que ella se va a alegrar muchísimo, y Yarimar. Pues así yo lo hice, yo no llamé a ninguno de los pastores, no los quise molestar. Y cuando llego al hotel, está llegando un auto, se baja del auto una persona y yo le digo, caramba, yo como que lo conozco a usted. ¿Usted viene de la convención G12 por casualidad? Y me dijo, sí. Y cuando se baja la otra persona, que era una mujer, me dice, yo como que lo conozco, le dije yo a ellos. Y me dice, pues claro, tú eres el pastor tú eres el cuñado de los pastores de Puerto Rico, de Irán y Glorimar. Y me dijo, sí. Y era la hermana de Claudia, la esposa de César. Y entonces ahí yo la conocí a ella y dije, ay, sí, ya sé quiénes son ustedes. Y entonces me dijo, yo le digo, él me dice a mí, me dice, fíjate, esta mañana acabé de desayunar con los pastores. Y yo le dije, sí, ¿a dónde fueron? No, aquí en este hotel. Y yo le dije, ¿en este hotel?
Y entonces a mí me sorprendió muchísimo que fuera el mismo hotel que yo llego, es el mismo hotel que está mi pastor y mi cuñada. Y para mí fue como algo sobrenatural que Dios acomoda todas las cosas en su momento. Pues sobrenatural, eso. Yo creo que fue una bendición, pues ahí cuando me entero voy al segundo piso y le digo a la recepcionista que habían unas personas que yo quería hablar con ellos, le di sus nombres, que si me podía comunicar y me comunicaron al cuarto de Glorimar y Glorimar se alegró muchísimo de escucharme y yo le dije, pues mira, nos vemos ahora allá arriba. Y me dice, pero ¿cómo que nos vemos allá arriba? Y yo dije, es que yo estoy aquí en el segundo piso y voy a subir. Y entonces ella se volvió loca. Yarimar y nada. Hicieron una fiesta cuando yo entré al cuarto y se alegraron muchísimo. Y yo también me alegré también porque pude compartir con ellos y pude disfrutar de la convención que estuvo muy, muy buena y muy atinada yo diría que en mi corazón era como Dios decirme, como Dios abrazar a un hijo. Yo creo que fue un resumen de todo. Amén. El amor que Dios tiene hacia sus hijos. Yo diría que fue parte de lo que Rick Warren, que fue uno de los invitados, expuso en uno de los mensajes. Para mí fue una experiencia muy hermosa y bonita. Sí, Omar, fíjense, porque él dice que fue algo sobrenatural. En verdad lo fue. Yo les dije que hay casi 2,000 hoteles grandes y pequeños en Bogotá, en la ciudad. Y hay 8 millones de habitantes en esa ciudad. Así que imagínense ustedes que él fuera ahí directamente y escogiera el hotel sin saber que yo estaba allí. Sí, el pastor Orlando tampoco lo sabía. Así que yo creo que Dios tenía un propósito en todo esto. ¿Lo tenía o no lo tenía? Amén. Así fue. Así fue. ¿Y cómo tú te sentiste en la convención, Omar? ¿Cuál fue la palabra que te tocó, el mensaje que más tocó tu vida? Al ver todas esas multitudes allí, escuchar los testimonios, los mensajes, ¿qué fue lo más que te tocó a ti? Pues, hay un versículo que esto no es. Por favor. Tengo un versículo que copié por aquí. Perdónenme, déjenme buscarlo. Esto pasa en las mejores familias. El mensaje que dio Rick Warren fue un mensaje, yo diría, muy clave personalmente para mí. Yo creo que la convención, cada uno que va a este tipo de convenciones, yo creo que hay muchos que exponen la palabra, predicadores, y yo creo que a mí me tocó lo que Rick Warren dijo. Hubo un versículo que está en Romanos 8:29, que se los quiero leer. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano, los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y a mí eso me tocó muchísimo porque yo creo que yo soy padre y yo pienso como padre que lo que hacen mis hijos para mí es un orgullo, y yo creo que para cada uno de los que está aquí, ustedes como padres, cuando ven su niño que empezó a caminar, cuando ven su niño que empezó a hablar, cuando ve su niño que está en la escuela y empieza a aprender cosas muy positivas, y tú eres ese padre que estás ahí, que cuando tu hijo se cae y se guayó la rodilla, tú quisieras que esa rodilla no hubiera sido la del niño, sino la tuya. Yo creo que nosotros, cuando un hijo se da un golpe, se vuelve loco. Entonces, yo creo que Rick Warren expuso eso tan claro entre Dios
y nosotros como hijos. Que a mí me conmovió eso, porque yo sé lo que es ser padre, pero Dios es tan, diría yo, tan sobreprotector con nosotros, que aunque nosotros huyamos de Él, que a veces huimos de la presencia de Dios y queremos estar lejos y hacemos cosas que no deberíamos hacer, yo creo que yo vi ese Padre protector conmigo, con mi vida. Y fue uno de los mensajes que a mí más me impactó, que yo recomendaría que si lo pudieran escuchar, yo creo que entenderían la grandeza de Dios para con nosotros, con cada uno de nosotros. Hay algo que entre las cosas dijo Rick Warren, dice: fui hecho para ser amado. Significa que Dios está todo el tiempo detrás de nosotros, y nosotros a veces somos majaderos, niñitos. Y ahí está ese Padre hermoso que está detrás de nosotros. Y entonces él hizo otro comentario entre el mensaje, dice: conoce a Dios y tendrás un gran amigo. Y son cosas que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que experimentar a través de leer la Biblia, a través de sentarnos en algún momento de nuestras vidas y analizar que hay alguien que está todo el tiempo pendiente a nosotros, y es ese hermoso Dios. Y yo me considero un poco majadero como niño delante de Dios, tengo que decirlo. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos una oportunidad de redención y de vivir una vida plena en Cristo Jesús. Tremendo, Omar, gracias por esas palabras. Omar, ¿qué consejo tú le darías a los hombres y a las mujeres también, a los jóvenes, para la próxima convención? Pues yo estuve pensando, mi esposa y yo dirigimos una célula, y yo tengo que decir que exclusivamente con mi célula o con esos hombres que van a esa célula y compañeros y amigos, porque yo los veo de ese modo, yo me gustaría que el próximo año pudiéramos hacer pequeños equipos y viajar en equipos todos, porque yo creo que es una experiencia que tuviera 13, 14 mil personas alabando al Señor en un solo sitio, con una sola atención de amar a Dios y escuchar un mensaje que yo creo que para el corazón de cada uno de nosotros es un mensaje de aliento. Yo sigo siendo quizás el mismo Omar, con muchos defectos, pero también creo y veo a ese gran Dios que está cerca de mí, y yo puedo acercarme hoy con más facilidad que ayer, por haber escuchado un mensaje donde me acerque tanto y verlo como ese Padre que está en el cielo, que camina y viene hasta mi lado en los momentos buenos y en los momentos más malos de mi vida. Yo creo que Dios ha estado cerca de mí. Y a veces, aunque uno sea rebelde o se reniegue, yo creo que Dios siempre camina al lado de nosotros. Amén. Gracias, Omar. Como ya dije ahorita, que eso no depende de nosotros, ni de Omar, ni de ustedes, depende de Dios. Dios seguirá siendo ese fiel amigo. Gracias, Omar. Dios te bendiga. Gracias. Dios seguirá siendo ese fiel amigo. Y Dios seguirá destinando bendiciones para nuestras vidas. Tú dices, pero ¿cómo va a ser, pastor, si yo no soy tan bueno como los hermanos de la iglesia? Dios tiene planes con tu vida. Cuando uno le entrega la vida al Señor, una de las cosas buenas y maravillosas que Él empieza a hacer es cambiarnos. Cambiar nuestro chip, cambiar nuestro disco duro, y empieza entonces a hacer obras milagrosas en la personalidad, en el carácter,
en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de tratar a la gente. Había gente insoportable, insoportable. Pero cuando vinieron a Cristo, todo cambió. Esa obra la hizo el Espíritu Santo. Yo recuerdo como las hermanitas pentecostales, las jóvenes que viajaban conmigo en la guagua cuando yo estaba en la escuela superior, en la Trina Padilla de Sanz. Yo recuerdo cuando ellas se me acercaban a hablarme de Jesús y yo me mofaba de ellas y me reía y me iba a la parte de atrás a imitar a Gigi Ávila y a burlarme de Gigi Ávila. Tantas veces que esas jóvenes se me acercaban y me hablaban del Señor y yo nada. Pero ese pescadito, ese pececito resbaladizo, el Señor le tenía una carnadita. De alguna manera Dios me iba a pescar y me trajo a su presencia. Y no puedo decir que soy la misma persona de antes. Dios me cambió. Y ahora siento un hondo respeto por el que fue Gigi Ávila. ¿Quién fue Gigi Ávila? Él oró por mí muchas veces. Oraba por mí. Yo seguía con los mismos y en las mismas. Pero cuando había una campaña, volvía a las campañas de Gigi. Y de toda campaña yo iba. Hasta que el Señor cambió mi corazón. Me transformó completamente. Dios tiene un plan para ti. Según lo tuvo conmigo, lo tiene contigo. Según se hizo mi amigo, como dice Omar, se hace tu amigo. Será tu mejor compañía, será tu mejor apoyo, será tu mayor inspiración. Él será todo lo que tú necesites en esta vida. Amén. Vamos a estar puestos de pie. Seguiré hablando de este tema el próximo domingo. Pero yo quisiera invitarles a ustedes a que cierren sus ojos ahí donde están. Y con toda franqueza, con toda sinceridad, quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo te sientes con Dios? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu vida? ¿Sientes que tienes un buen amigo? ¿Sientes que Dios te ama? ¿Sientes que Dios tiene planes contigo o no? ¿Sientes que Dios te tiene en su pensamiento cada día o no? ¿Qué sientes en esta mañana, querido amigo, querido hermano? ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿Será que todo lo que el pastor leyó en esa palabra puede ser parte de mi vida? ¿Será que esas promesas pueden ser para mí también? Y yo te digo, sí, también son para ti. También Dios tiene planes grandes, maravillosos. También Dios quiere hacer algo para tu vida, con tu vida, en tu vida. Dios no se cansa de amarte. Dios te sigue amando por encima de lo que tú eres o eras. Él seguirá amándote como tu gran amigo, como tu buen padre. Y hoy yo te invito a que tú abras tu corazón y que aquí de manera reverente pongas tu mano en el pecho, en tu corazón, y le digas: Señor, yo te recibo hoy como mi Salvador, como mi Señor.
Toma todos los pecados que he cometido, todas las faltas, todas las malas palabras, todas las malas decisiones, todas las actitudes rebeldes. Tómalas, quítalas de mi vida. Límpiame con el poder de tu sangre. Haz de mí, Señor, una nueva criatura. A partir de hoy, quiero, Señor, sentirme perdonado. Quiero sentirme limpio. Quiero sentirme nuevo, renovado por dentro. Quiero sentir que estás obrando en mí. Quiero sentirte como mi amigo, como mi Señor, como mi Salvador. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias. Levanta las manos al Señor ahí donde estás. Dios, que conoce esa oración, conoce lo sincero de tu corazón. Él sabe cómo lo has dicho, Él sabe cómo lo has hecho. Dios ha tomado en cuenta cada una de tus palabras. Y hoy, en el nombre de Jesús, tú vas a sentir a Jesús obrando en ti. Vas a sentir la presencia de Dios en tu corazón. Vas a sentir que un peso se ha ido de tu vida, una carga ha caído de tus hombros, y vas a sentir que Dios empieza a obrar una liberación en tu vida, porque aquí está la presencia de Dios en esta mañana. Gracias, Dios, gracias, Dios. Y dale gracias por todas las cosas buenas que va a hacer. Cuando Dios abra tus ojos, verás la grandeza de Dios. Verás cuán grande y cuán bueno es el Señor. Porque Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de ti. Dice el Señor: pensamientos de paz, no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Tienes seguridad en Jesús. Tienes bendición y vida eterna en Jesús. La eternidad empezó ya. Sus bendiciones son eternas. ¿Cuántos dicen amén?